Tras la disolución de la Ian Gillan Band en julio de 1978, el cantante Ian Gillan continuaría trabajando con el tecladista Colin Towns y en forma apresurada comenzarían a formar una nueva banda. Los músicos elegidos serían el baterista de sesión Liam Genockey, el bajista John McCoy y el guitarrista Richard Brampton, quien al poco tiempo sería reemplazado por el guitarrista Steve Byrd. Durante julio y agosto, esta nueva banda comenzaría a grabar su primer álbum en los estudios Kingsway Recorders. La banda debutaría el 27 de agosto en el Festival de Reading. Aunque serían presentados como The Ian Gillan Band, este nuevo proyecto musical se bautizaría simplemente Gillan. En septiembre de 1978 se editaría el primer álbum de esta banda titulado simplemente Gillan y sería producido por Ian Gillan, Colin Towns y Paul Watkins, pero solo sería publicado en Japón, Australia y Nueva Zelanda, aunque lograría buenas ventas en el Reino Unido como un álbum importado. Este álbum también llegaría a ser conocido como The Japanese Album. El estilo musical de este álbum sería de auténtico rock pesado, potente, directo y bien tocado. Este nuevo trabajo recibiría muy buenas críticas de la prensa. Recordemos que al momento de la grabación, la banda estaba integrada por Gillan, Towns, McCoy, Genockey y Byrd. Destacaría de este álbum la canción Fighting Men, la cual había sido compuesta por el tecladista Colin Towns, quien se convertiría en su principal socio en la parte musical. Un buen momento de este álbum sería la canción Dead of Night. En 1993, este álbum sería reeditado en CD, conteniendo bonus tracks. Al poco tiempo, el baterista Liam Genockey sería reemplazado por Pete Barnacle. Gillan comenzaría a girar fuertemente por el Reino Unido y en diciembre de 1978 el guitarrista Ritchie Blackmore subiría al escenario del London Marquee Club para el bis de la canción Lucille, lo cual sería un buen gesto de reconciliación mutua tras su último año en Deep Purple. Al poco tiempo, Ritchie Blackmore, quien estaría a la búsqueda de un vocalista para Rainbow, le ofrecería a Ian Gillan este puesto, pero el cantante, convencido de su propio éxito, rechazaría la oferta. En mayo de 1979, el baterista Pete Barnacle sería reemplazado por Mick Underwood, quien había sido baterista en The Outlaws junto a Ritchie Blackmore, ex compañero de Ian Gillan en la banda Episode 6 y también había sido integrante de la banda Quatermass. El guitarrista Steve Byrd también sería reemplazado y su puesto lo ocuparía Bernie Tormé, quien había impresionado a Ian Gillan con su estilo agresivo. Esta formación, integrada por Gillan, Towns, McCoy, Underwood y Tormé, comenzaría a grabar su siguiente álbum entre abril y junio en los estudios Kingsway Recorders. Esta nueva formación debutaría el 10 de julio de 1979 en el London Marquee Club de Londres y luego en agosto se presentarían en el Festival de Reading, logrando un gran impacto entre el público. En octubre de 1979 sería editado su siguiente álbum titulado Mr. Universe, el cual llegaría al puesto número 11 en el Reino Unido y sería producido por Ian Gillan, Colin Towns, John McCoy y Paul Watkins. El material de este álbum afianzaría aún más la enérgica música de su predecesor, reafirmando el retorno de Ian Gillan a sus raíces de la música heavy rock. Mr. Universe contenía 5 canciones que habían sido incluidas en su álbum anterior, pero se volverían a grabar con los nuevos integrantes, lo que confundiría a sus seguidores. Un gran momento de este álbum sería la canción She Tears Me Down. Otra gran canción de este álbum sería Vengeance, la cual sería editada como simple. Otra joya de este álbum sería la canción Mr. Universe. En 1989 y 2007, este álbum sería reeditado en CD, incluyendo bonus tracks. A pesar de la quiebra de su sello británico, el álbum Mr. Universe escalaría buenas posiciones en los charts. Para esta época en Inglaterra surgiría un movimiento musical denominado New Wave of British Heavy Metal, donde alcanzarían relevancia bandas como Judas Priest, Def Leppard, Saxon, Motorhead y Iron Maiden, entre otros. Esta movida beneficiaría a Gillan, quien conseguiría atraer la atención de estas jóvenes audiencias, los cuales considerarían a Gillan como un auténtico ídolo del rock. La banda realizaría extensas giras por Europa durante el resto del año 1979 y que continuarían hasta marzo de 1980. Entre abril y mayo de 1980 entrarían a los estudios Kingsway Recorders para grabar su siguiente álbum.
En agosto de 1980 se editaría su nuevo álbum titulado Glory Road, alcanzando el puesto número 3 en el Reino Unido y sería producido por Ian Gillan, John McCoy y Paul Watkins. A partir de este álbum, todos sus trabajos serían editados por su nuevo sello Virgin. Uno de los mejores momentos de este álbum sería la canción No Easy Way, la cual sería editada como simple. La excelente canción Sleeping in the Job también sería editada como simple. Sin dudas, una de las joyas de este álbum sería el blues If You Believe Me. Este álbum mostraría a la banda con un sonido más definido, buenas composiciones y mucha energía. En 1989 y 2007, este álbum sería reeditado en CD, incluyendo bonus tracks. El 22 de agosto de 1980, Gillan se presentaría en el Festival de Reading. En octubre de 1980 se editaría el exitoso simple Trouble. Durante septiembre y octubre, Gillan giraría intensamente por Inglaterra, mientras que durante noviembre y diciembre realizaría su primera gira por los Estados Unidos. Entre diciembre de 1980 y enero de 1981, la banda volvería a los estudios para grabar su siguiente álbum. En marzo de 1981 se editaría su nuevo trabajo titulado Future Shock, el cual llegaría al puesto número 2 en el Reino Unido y sería producido por Gillan. En este álbum se notaría un sonido mucho más pulido y cierto refinamiento con respecto a sus anteriores trabajos. Uno de los mejores momentos de este álbum sería la canción de Lusitania Express. La canción Not Loving in Heaven sería editada como simple. Otro éxito de este álbum sería la canción New Orleans, la cual también sería editada como simple. En 2007 este álbum sería reeditado en CD conteniendo bonus tracks. Durante el mes de junio, el guitarrista Bernie Tormé abandonaría la banda en el medio de una gira por Alemania y sería rápidamente reemplazado por el guitarrista Yannick Gers. Poco tiempo después, Bernie Tormé integraría brevemente la banda de Ozzy Osbourne. El 29 de agosto de 1981, Gillan actuaría nuevamente en el Festival de Reading y durante este mes comenzarían a grabar un nuevo álbum con el nuevo guitarrista. En octubre de 1981 se editaría su nuevo álbum titulado Double Trouble, llegando al puesto número 12 en los rankings británicos y sería producido por Steve Smith. Este sería un álbum doble que consistiría de un álbum en estudio y uno en vivo, grabado en su mayor parte de su última actuación en el Festival de Reading. Este álbum de estudio incorporaría una propuesta diferente de la mano del guitarrista Yannick Gers y este trabajo contaría con un sonido más renovado y actualizado a los 80s. Destaca de este álbum la canción Restless, la cual sería editada como simple. Una joya de este álbum sería la excelente canción Men of War. Sin dudas, la frutilla de este álbum sería la canción Nightmare, la cual también sería editada como simple. En 2007, este álbum sería reeditado en CD, incluyendo bonus tracks. En octubre de 1981, realizarían una gira por Hong Kong, Japón y Australia, para luego regresar, girando intensamente por toda Inglaterra y cerrando el año con 2 conciertos en el Hammersmith Odeon de Londres. Gillan comenzaría el año 1982 con una extensa gira por toda Europa. Durante julio y agosto de 1982, la banda se reuniría en los estudios Kingsway Recorders para grabar su siguiente álbum. El 21 de agosto se presentarían en el festival Monsters of Rock de Castle Donington. El 5 de septiembre participarían en el Heavy Metal Festival de Zagreb, Yugoslavia. En octubre de 1982 se editaría su nuevo trabajo titulado Magic, alcanzando el puesto 17 en el Reino Unido y sería producido por Mick Glossop. Las canciones de este álbum tendrían mucho más incorporado el sonido de los 80s, aunque no conseguiría el éxito de Glory Road y Future Shock. Este álbum incluiría un cover de la canción Living for the City de Stevie Wonder, la cual sería editada como simple.
Destacaría de este álbum la canción Long Gone, la cual contaría con un estribillo bastante comercial y también sería editada como simple. Quizás la frutilla de este álbum sería la excelente Living Alive. En 1989 y 2007 este álbum sería reeditado en CD incluyendo bonus tracks. A partir de octubre, Gillan realizaría una extensa gira presentación del álbum Magic por todo el Reino Unido, la cual finalizaría el 17 de diciembre de 1982 en el estadio Wembley. Luego de este show, la actividad de la banda llegaría a un repentino final, cuando Ian Gillan anunció que deseaba tomarse un receso para descansar su voz. Si bien sería cierto que Ian Gillan tenía algunos problemas vocales debido al trabajo incesante desde 1976, la forma de esta disolución ocasionaría rencor y enemistad por parte de John McCoy y Mick Underwood hacia el cantante Ian Gillan, principalmente debido a rumores y sospechas de reuniones secretas entre ex miembros de Deep Purple. En 1986 sería editado el álbum What I Did on My Vacation, recopilación que contenía material de la Ian Gillan Band y su reciente banda Gillan. En 1990 se editaría el CD en vivo Live at Reading. En 1998 serían editados en CD los álbumes en vivo de BBC Tapes Volumen 1 y Volumen 2. En el año 2007 sería editado en CD y DVD de Gillan Singles Box Set, conteniendo todos sus simples y videoclips. En 2008 sería editado el DVD de Glory Years, conteniendo actuaciones del año 1981. En 2009 sería editado Live Triple Trouble, edición de 3 CDs en vivo con actuaciones de 1981 y 1982. Por último, en 2016 se editaría The Vinyl Collection, un box relanzamiento de todos sus álbumes en vinilo. Así terminaría la historia de Gillan como banda, luego de 4 años de intenso trabajo, algunos cambios de integrantes, 6 álbumes en estudio y muchas reediciones, muchas recopilaciones y muchos bonus tracks. Al siguiente año, Ian Gillan comenzaría a trabajar con una de las más importantes bandas de la historia de la música. Pero esa es otra historia que continuará en un próximo capítulo. Si les gustó este video, pueden comentar, darle like, compartir y suscribirse a El Tocadiscos de Aldo. Muchas gracias.